Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden. Quiero darles a todos la bienvenida a la videoconferencia para el 19 de abril del 2013. Esto forma parte de nuestras videoconferencias de los viernes. Y acabamos de celebrar una histórica conferencia en Frankfurt, Alemania, el último fin de semana, con una participación internacional, incluida la participación del señor Lyndon LaRouche. El señor LaRouche participó en esta reunión en Frankfurt y, por lo tanto, él está con nosotros hoy a través de videoconferencia desde Alemania. Ahora, lo que haremos en esta videoconferencia es plantearle una serie de preguntas al señor LaRouche, que ha venido de varias partes. Leandra Bernstein está conmigo en el estudio y vamos a plantearle preguntas al señor LaRouche. Para empezar con la videoconferencia de hoy, el señor LaRouche ha solicitado que empecemos con una pregunta que ha llegado de círculos institucionales en Washington, D.C. Y entonces, para plantear esa pregunta, le quiero pedir a Leandra Bernstein que pase al podio. Muchas gracias, Matthew. Así que, señor LaRouche, usted participó, como Matt nos acaba de indicar, una conferencia verdaderamente importante este último fin de semana. De esa conferencia surgió una resolución, la resolución de la conferencia del Instituto Schiller de Frankfurt, que dice que la opción es o Glass-Steagall o caos y genocidio. Y para los que participan con nosotros hoy, quiero simplemente mencionarles que está en la página de inicio de la LaRouche-PAC, pero también quiero leer las primeras dos partes de esta resolución. Dice que nosotros aquí reunidos en Frankfurt, Alemania, representando a países de todos los continentes del mundo, damos nuestro respaldo total a la aprobación inmediata de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como también en el Senado, en la línea del proyecto de ley HR 129 de Marcy Kaptur y Walter Jones. Todos estamos convencidos de que se trata de una cuestión de vida o muerte y que solamente una ley Glass-Steagall en Estados Unidos puede parar las políticas genocidas del sistema monetario internacional y que es el arma necesario para romper las cadenas del Imperio Británico. Para decirlo en una sola palabra, es o Glass-Steagall o caos y genocidio. Cierra comillas. Esa resolución de la conferencia del Instituto Schiller es una proclama muy poderosa, pero viéndolo como el resultado de esta conferencia tan importante, que de los ponentes de la discusión, ahí se desarrolló un cuadro del mundo entero que se presentó, que es en efecto una situación de un desplome completo, un paradigma del desplome o un paradigma nuevo de la condición más noble del ser humano, que se presentó a través de toda la conferencia y que también se demostró en el panel sobre cultura y las presentaciones musicales que se realizaron ahí, que pronto estarán en la página del Instituto Schiller. Ahora, al repasar las diferentes ponencias, se vuelve muy claro, por ejemplo, Jacques Chaminade, el ex candidato presidencial en Francia, recalcó que no tenemos ni hoy día una forma de capitalismo, sino que es fascismo financiero el que existe. Y que la Unión Europea y Estados Unidos básicamente son naciones ocupadas. Natalia Vitrenko, de Ucrania, una política de Ucrania y líder de la oposición, enfatizó que desde el desplome de la Unión Soviética, la situación de Ucrania y su llamada independencia de 1992 los llevó a una situación de peor ocupación y subyugación, sujetación a las políticas de lo que habían experimentado bajo la Unión Soviética. Se veía eso, se ve el desplome de los niveles de vida, de la producción, aún de la esperanza de vida.
y son ponencias realmente remarcables. El señor Kotagawa, que trabajó en el Ministerio de Economía de Japón, Finanzas de Japón, durante la crisis más reciente y que también fue representante de Japón ante el Fondo Monetario Internacional durante la crisis del 2007 hasta el 2010. Él básicamente hizo un contraste entre lo que pasó en Japón en los 1990s y los pasos que se tomaron para asegurar o para mitigar la crisis en Japón y comparó eso con básicamente dijo que no se podría haber hecho algo peor habiéndolo querido hacer así de mal. Y todo esto se ve claramente el cuadro de una destrucción intencional mediante la guerra, mediante el desplome económico y la creación de efectos que son peores que los efectos de guerra. Entonces, espero que la gente tenga la posibilidad de ver estas ponencias verdaderamente impresionantes en esta conferencia y la representación que hubo literalmente de todas las partes del planeta. Y el resultado de eso fue la exigencia de todos a favor de Glass-Steagall en Estados Unidos como una medida que se debe adoptar en Estados Unidos y también por otros países a nivel internacional que desean sobrevivir. Ahora, ya que hay pocas excepciones en el planeta hoy donde la política del sector transatlántico de la hiperinflación y de austeridad no estén ocurriendo, me gustaría plantearle a usted, señor LaRouche, una pregunta que nos llegó sobre esta política. Pregunta por parte de un contacto institucional de Washington. En realidad son una serie de preguntas de este contacto, pero las voy a plantear. Pregunta, señor LaRouche, ¿qué hemos aprendido y qué hemos experimentado con los programas de emisión cuantitativa? Si la impresión de dinero, como lo hicieron en la Reserva Federal, puede sustituir las actividades económicas reales, ¿cuáles son las consecuencias de la emisión cuantitativa como una burbuja de bienes raíces y presión inflacionaria? ¿Cuáles son las consecuencias de terminar con las políticas de emisión cuantitativa? Hay un peligro de fuga de capital de los mercados de los bonos a otros vehículos de inversión que ofrecen tasas de interés mayores. ¿Cómo es posible evitar que el fin de la emisión cuantitativa desate austeridad adicional por los déficits de presupuestos que ya no se cubren con esta emisión monetaria, incluida por parte de la Reserva Federal? Bueno, primero, la respuesta a las preguntas que me han planteado realmente tiene una respuesta muy simple. Que el restablecimiento de la ley Glass-Steagall, tal y como se ha definido, significaría la salvación inmediata de la economía de Estados Unidos y significaría, además, de la economía de especulación, que es lo que tenemos hoy. Simplemente, si colocamos a la Glass-Steagall tal y como se ha definido y lo ponemos en operación de inmediato, todos esos intereses especulativos bancarios van a desaparecer del récord como si nunca hubieran existido. Porque luego tendremos la capacidad para generar el crédito que se requiere para salvar a la economía de Estados Unidos. Mientras tanto, en Europa, la salvación de Europa de la destrucción depende completamente de que Estados Unidos restablezca Glass-Steagall, porque la economía europea no tiene medios para salvarse a sí misma. Solamente si Estados Unidos asume el liderato al instrumentar la reforma de Glass-Steagall. Y dense cuenta que cuando nosotros aplicamos la Glass-Steagall acá, eso quiere decir que las otras cosas, que es totalmente un asunto especulativo, simplemente desaparece. Los billones de dólares de este dinero especulativo desaparece porque es dinero de juegos de apuestas, de juegos de azar. No tiene existencia legítima alguna. Es simplemente un timo y es una violación de nuestra Constitución, además. Así es que, como es una violación de la Constitución,
Entonces, y si el remedio nos va a dar una economía que no va a ser de a gratis, pero por lo menos vamos a tener la economía de vuelta y eso nos llevará a un proceso de recuperación económica inmediata en Estados Unidos. Tendremos dificultades porque desperdiciamos tantas cosas en los últimos años, pero y por lo tanto tendremos que pagar un precio alto. Pero si aplicamos la Glass-Steagall, todo ese dinero de emisión cuantitativa desaparece, simplemente desaparece, como si nunca hubiera existido. Desaparece. Y vamos a tener que usar el sistema federal para crear un flujo de crédito que va a ser crédito que se presta por parte del gobierno federal para activar las cosas de nuevo. Es una manera simple de decirlo. Podemos desatar una recuperación. No va a ser así de fácil porque hemos destruido tanto de nuestro potencial económico. También hemos destruido el potencial intelectual de la mayoría de nuestros trabajadores. Ya no saben cómo producir. Han estado fuera del mercado por tanto tiempo. No saben qué hacer. Así es que en cuanto al gobierno federal, vamos a tener que asumir la responsabilidad para suministrar crédito, para ir a banqueros que son banqueros legítimos y fortalecer esas instituciones bancarias legítimas, dejando a un lado la tontería de emisión cuantitativa y reactivar las cosas de nuevo. Va a ser difícil, pero podemos sobrevivir. Y si nosotros sobrevivimos y si Europa sigue nuestra política, ellos también sobrevivirán, aunque no van a tener todos los banqueros que hoy tienen, pero eso no nos va a preocupar. Muy bien. Tengo otra pregunta sobre la pelea sobre Glass-Steagall en Estados Unidos. Y quiero decirles que la movilización para aprobar las resoluciones de Glass-Steagall a nivel estatal es algo que está avanzando y realmente avanza a todo vapor. Y esperamos poderles dar a ustedes informes muy entusiasmantes muy pronto sobre nuestras actividades, incluido, creo que muchos de ustedes ya saben de que se aprobó de una resolución de Glass-Steagall de manera unánime en el estado de Indiana, que ocurrió en un solo día. Así es que aquí tenemos un grupo de personas, de legisladores, que realmente saben cómo lograr las cosas. Les tomó un día. Tuvimos una delegación muy grande en Albany, la capital del estado de Nueva York, de activistas, presionando en el estado de Nueva York. Es muy importante, especialmente si uno se da cuenta de quienes están en la Comisión de Servicios Financieros del Senado. California, hubo una convención demócrata en California muy importante, estamos siguiendo con el trabajo ahí. En Alaska tenemos una situación todavía no se ha decidido y quizás el ejemplo de Indiana, de aprobar la resolución sin perder nada de tiempo, ese ejemplo puede ser un ejemplo muy importante para Alaska, porque se les está acabando el tiempo en Alaska del periodo de sesiones de la legislatura. En Iowa, en Missouri, tenemos una delegación que están llegando a ese estado para organizar. Entonces tenemos esta avanzada, esta cargada. Y quiero decirles a nuestros los que participan en esta videoconferencia, el impacto que tiene entregarle a un congresista una resolución que llega de su legislatura estatal, tiene un poder muy grande. Los para en seco porque de otra manera están corriendo de un lado para otro, de comisiones, audiencias, reuniones, y los para en seco y dicen, esto viene de mi legislatura, viene de la gente que yo conozco, que me eligieron. Entonces es muy poderoso cuando esto ocurre. A la vez que nosotros estamos en nuestra avanzada, hay un contraataque por parte de la gente que representa la facción de cualquier cosa que no sea Glass-Steagall. Y es muy significativo porque hubo audiencias esta semana en Washington, en el Congreso, que empezaron a hablar del impacto de la ley Dodd-Frank, especialmente en pequeñas instituciones financieras. Y como usted mencionó en la respuesta a la primera pregunta, tenemos un grupo importante de banqueros legítimos, se les puede llamar
banqueros buenos, a diferencia de los banqueros muy, muy malos. En estados eso existe. Sin embargo, el número de esas personas en el transcurso de la última década y especialmente desde Dodd-Frank, ese número se está reduciendo. Entonces, en esta audiencia en el Congreso, que se habló de que en la última década 1.500 bancos de las comunidades simplemente han desaparecido. Desde que se aprobó Dodd-Frank, 475 bancos han desaparecido desde el 2010. Y estos son los bancos que sirven a las comunidades rurales, a los agricultores, prestan para hipotecas, prestan a pequeñas comunidades. Hubo un representante que estaba hablando de su propia experiencia en la universidad. Él pudo hacerlo porque su banco local de la comunidad pudo hacerle un préstamo a sus padres para que se pudiera educar. Entonces, el impacto de Dodd-Frank está resultando en el desplome de estos bancos y de la actividad bancaria local. Yo diría que de manera intencional, estos son los bancos que están más conectados a la verdadera actividad de la economía para que crezcan las comunidades y se les está eliminando por causa de la llamada competencia. No pueden competir con los grandes bancos. Así que, habiendo dicho eso, sí hay una respuesta por parte de los banqueros de las comunidades, también lo que hemos documentado de las legislaturas estatales, y estamos logrando un representante de la Cámara de Representantes. Pero el Senado de Estados Unidos, a nivel federal, en este momento es una situación muy difícil, de difícil solución. Es un hueso difícil de roer. Les menciono un caso. Un legislador estatal le dijo a un organizador de la RUSPAC, ¿saben lo que necesitamos? Necesitamos que eliminar la enmienda número 17 de la Constitución. Y eso es lo que cambió el proceso electoral para estos senadores. El legislador estaba diciendo que ellos ya no nos escuchan. Ellos le hacen caso cuando llega el ejecutivo de Goldman Sachs. No nos hacen caso a nivel estatal. Así que la pregunta para usted, señor LaRouche, es en esta movilización continua, ¿qué vamos a hacer respecto al Senado de Estados Unidos? Eso es fácil de resolver. La situación es que si Estados Unidos sigue en la situación actual, al igual que toda Europa continental, está en quiebra irremediable. Si no se hacen cambios radicales ahora, Estados Unidos está en una quiebra irremediable, al igual que ocurre con las naciones de Europa. No existirán. Simplemente se les va a eliminar del mapa si no se hace esta reforma. Ahora, no hay manera de simplemente reformar este sistema en su forma actual. Lo que se tiene que hacer es tomar una serie de medidas. Nosotros no hay crédito suficiente en los elementos que sobreviven de la banca y las finanzas en Estados Unidos para restablecer la economía. Simplemente no existe en la actualidad. Cualquier programa para mover las cosas no va a funcionar. Solamente hay una cosa que va a funcionar. Y eso se tiene que hacer, es hacerlo o vamos a morir, si no se hace Glass-Steagall. El punto es que cuando vemos el cuadro de estas instituciones bancarias que ahora dominan, todas están en una quiebra irremediable. O sea, no valen nada. Estos bancos intrínsecamente no tienen valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos salvar de todo este paquete, podemos salvar de este paquete de pérdidas ciertas partes de la industria financiera, la parte segura que se conforma a la Glass-Steagall, pero la cantidad de dinero disponible para préstamos de esos bancos es algo limitado. No es suficiente si usamos nada más ese dinero para salvar a la economía. De todas maneras vamos a tener un crack económico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que complementar el diseño original del sistema para rescatar a los Estados Unidos y su sistema bancario. Vamos a necesitar crédito federal que se emite, que se coloca en su lugar, para que también se preste
O sea, no hay forma de simplemente hacer movimientos con lo existente. No hay una solución así. Se va a tener que combinar esa parte del sistema bancario, que es una parte legítima, a diferencia de todas estas tonterías ilegítimas. Y además de eso, vamos a tener que poner garantías federales a proyectos grandes donde el gobierno federal será el que presta en última instancia, el prestatario de último recurso. Se toma, por ejemplo, un proyecto grande como Nahuapa. Es un proyecto típico. Eso es fundamental para cambiar la situación de suministro de alimentos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar el suministro de agua y vamos a empezar a cosechar más, vamos a utilizar más dinero, más agua. No quiere decir que vamos a encontrar más agua, sino que lo vamos a reciclar y utilizarlo más rápidamente y por lo tanto vamos a restablecer el crecimiento agropecuario. Vamos a resolver el problema de Texas y otros estados con un suministro de agua que se basa en estos principios conocidos de reciclar el agua, porque lo que hay que hacer, uno puede usar la misma cantidad de agua que pasa por Estados Unidos, pero se puede pasar por muchos procesos sobre el camino. Y se requiere un sistema de agua que toma el agua y que lo recicla por la economía de Estados Unidos para razones de crecimiento, pero lo hace muchas veces más de lo que ocurriría de otra manera. Vamos a desarrollar también otros proyectos, vamos a ir a proyectos de tecnología de punta, y eso quiere decir más energía, mayor densidad de flujo energético. Y este tipo de medidas sí van a funcionar, sí serán exitosas. Y cualquier otra cosa, cualquier intento de resolver este problema ahora de la manera en que ahora funciona, no va a funcionar. Acuérdense, sobre todo, que de cualquier manera, el dinero de las apuestas que se ve representado en los grandes bancos especulativos ahora, eso nunca va a resolver nada para la nación. Es simplemente papel de desperdicio. Hay que deshacernos de él. Así es que regresar a una cantidad reducida de dinero válido, porque tenemos que eliminar varios de los bancos. Se tiene que hacer, ellos mismos lo están haciendo. Están en quiebra irremediable. Y la idea de que tienen algún valor es un fraude. Así es que vamos a tener que aceptar que vamos a iniciar con borrón y cuenta nueva, con una cantidad reducida de dinero nominal para prestar dentro del sistema bancario, pero bajo nuestro sistema podemos aumentar el crédito disponible para prestar y para pedir prestado para funciones útiles, porque el gobierno federal puede dar crédito a aquellas instituciones y empresas que cumplen esa función. Y simplemente vamos a ese método. De todas maneras, el hecho es que casi todo lo que se considera como la riqueza de los ricos es algo sin valor absolutamente. Es simplemente basura que no vale nada y se acabó. ¿Y por qué entonces el enemigo, y esto incluye a muchos de los banqueros principales hoy, por qué están haciendo lo que están haciendo? Lo que están haciendo es que van a poner al mundo entero en la bancarrota total de manera esencial. ¿Y cómo piensan hacerlo? Bueno, simplemente la reina de Inglaterra ha planteado toda esta política. Toda la política es: no vamos a prestarles dinero a estos tipos. Vamos a reducir la población. Vamos a reducir la población de unos 7.000 millones de personas a aproximadamente 1.000 millones. Eso es lo que ha proclamado la reina. Eso es lo que es toda la política del gobierno de Obama. Es la misma política. Obama está trabajando por la reina. Su política es reducir la población de Estados Unidos. Ya están haciendo políticas de hambruna bajo su legislación. Están matando a la gente de Estados Unidos de manera general. Esa es su política. Y esas son las opciones que enfrentamos. O matamos a la mayoría de nuestra gente en Estados Unidos y se hace de manera rápida y fea, y se hacen cosas parecidas a la gente en Europa y otros lados, con una reducción rápida de la población humana de 7.000 millones de personas a más o menos 1.000 millones. Todo a la vez. Y este presidente de Estados Unidos, el que tenemos, es quien está comprometido
a hacer exactamente eso. Así que si usted quiere, si usted es una persona honesta, uno no va a hacer eso. Uno no va a matar a la gente de Estados Unidos de manera general ni de otros países. Más bien, hay que eliminar a estos banqueros inútiles porque no representan ningún valor en absoluto, y vamos a activar un sistema de crédito en base a la Constitución Federal de Estados Unidos. Vamos a regresar a la Constitución Federal de Estados Unidos, exactamente tal y como se diseñó. Y la aplicación de eso a un sistema de crédito y a una ampliación del crédito federal que se le otorga a causas útiles es la única solución. O se hace eso ahora o simplemente nos vamos a morir. Esas son las opciones. O se hace esta reforma en Estados Unidos o prepárese a morir. Usted no tiene una tercera alternativa. Usted tiene dos opciones: morir o vivir. Morir es seguir la política del actual presidente de Estados Unidos, por ejemplo, y la política británica. Vivir quiere decir ir a una reforma completa en base a la Constitución original de Estados Unidos. Y funcionará. Solo hace falta esta cosa. Se requiere un sistema de crédito federal para permitir que el crédito federal se utilice para inversiones en el empleo productivo. Y eso es todo. Es así de simple y es así de necesario. Bien, sobre el tema de Obama, usted dijo la semana pasada en este foro que la popularidad de Obama se está cayendo de manera precipitosa y quizás sea momento de tomar en cuenta, considerar el camino de Richard Nixon. Esto sigue siendo el caso, no solamente con la oposición, el Partido Republicano, sino también dentro del propio Partido Demócrata de Obama, de muchas maneras diferentes. Y realmente tenemos una situación donde los crímenes de este presidente lo están cercando y rodeando, y se ve una resistencia organizada a este presidente que se está formando en ambos partidos, no importa los partidos. Es interesante que este miércoles pasado tuve la oportunidad de participar en una conferencia de prensa en el Congreso de Estados Unidos con el señor Charles Woods, quien es el padre de uno de los 4 estadounidenses que murieron la noche del 11 de septiembre de 2012 en Benghazi, Tyrone Woods. Charles Woods estuvo en el Congreso de Estados Unidos hablando sobre una petición que él había circulado, que ha recibido 700 firmas de profesionales de operaciones especiales exigiendo que se cree una comisión selecta del Congreso para saber realmente qué pasó en Benghazi. Y el señor Woods lo hizo con el representante, el congresista Chris Smith, Frank Wolf y Mo Smith. Y la pregunta que se hicieron, la pregunta fundamental es: ¿por qué el gobierno de Obama sigue encubriendo la verdad? ¿Por qué no hubo apoyo militar de ningún tipo para mi hijo durante esta pelea de 8 horas? ¿Y por qué hoy, aún a estas alturas, funcionarios de alto nivel no han hablado ante comisiones del Congreso para hablar de manera juramentada? Esta resolución en el Congreso ya tiene 109 personas que respaldan esto, casi es la totalidad de la fracción demócrata, y el periódico The Hill tuvo un artículo donde dice que John Boehner, el presidente de la Cámara, está enfrentando una revuelta dentro de su propio partido, presionándolo, exigiendo una verdadera investigación y no un encubrimiento por parte del liderato republicano de lo que Obama hizo el 11 de septiembre de 2012. Ahora, esto también se ve respaldado de manera interesante por resoluciones que están llegando de los estados. Uno podría decir que los estados ahora están repitiendo lo que nosotros hemos hecho con lo de Glass-Steagall en estas resoluciones estatales. Nos acabamos de enterar que la legislatura del estado de Michigan tiene una resolución que fue presentada por 10 miembros
de la legislatura estatal exigiendo que el Congreso investigue lo de Benghazi. Así es que pueden haber otras legislaturas que también tienen resoluciones parecidas sobre ese tema. Esto también intersecta una atención creciente a la carta del congresista Walter Jones de que se haga pública la parte de 28 páginas del informe del 11 de septiembre original, según lo que el ex senador Bob Graham ha exigido, porque presenta la parte saudí del apoyo financiero y logístico a los que fueron los secuestradores iniciales del 11 de septiembre del 2001. También hay indicaciones de que hay movimiento político en torno a otros aspectos para restablecer la comisión del 2001, incluyendo propuestas del congresista Frank Wolf, algo incluido en el presupuesto de Estados Unidos. Tendremos detalles más adelante. Pero estamos hablando de Benghazi, del 11 de septiembre. Esta política obviamente continúa con lo que Obama está haciendo. Habla de enviar tropas a la frontera de Jordania y Siria, el respaldo a la oposición en Siria, que están repitiendo lo mismo que hicieron en Libia, pero está ocurriendo también de otras maneras. El fin de semana se celebró la convención demócrata del Partido Demócrata en el estado de California, y en esa convención nosotros tuvimos testigos presenciales, que muchos de los delegados a esa convención demócrata en California se estaban parando y sin provocación alguna, por cuenta propia, estaban denunciando a Obama y pidiendo la acción de un impeachment, un juicio político en contra de Obama por la manera en que él ha cortado los gastos en Medicare y Seguro Social con el famoso índice inflacionario encadenado. También acabamos de enterarnos de que la Convención Estatal Demócrata en California aprobó una resolución copatrocinado y motivado por John Burton, que es el presidente del Partido Demócrata en California, que exige el fin de los ataques ilegales de los drones y asesinatos extrajudiciales, y que no se permita los vuelos de los drones en Estados Unidos. Es una resolución fuerte que también enfatiza que la política de los drones, los aviones robot de Obama, es una violación de las convenciones de Ginebra y de la ley del derecho internacional. Exige un fin inmediato de estas políticas y también de asesinatos extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses, y también exige el restablecimiento de la autoridad congresional sobre la decisión de toma de decisiones sobre declarar la guerra, cosa que el presidente ha violado. Así es que hay una revuelta que cruza las líneas de los partidos en contra de lo que está haciendo este presidente, y se está creando una protorresistencia con varios hilos que se tienen que juntar. Por lo tanto, mi pregunta para usted, señor LaRouche, es ¿cuál es el mapa que hay que seguir para seguir organizando esta resistencia constitucional de manera efectiva en contra de este presidente? Sí, esto es una cobardía, y otra cobardía de otro tipo, que no es decir la verdad. No es simplemente evitar lo que saben, pero también tapar de su atención. Y esto es lo más crucial. ¿Cuál es nuestro problema en los Estados Unidos? ¿Cuál es el problema en el mundo? ¿Cuál es el problema principal, la gran crisis que amenaza la totalidad de este planeta? Volvamos al 11 de septiembre original. Cuando el reinado saudí y la monarquía británica, a través de la BAE, organizaron un ataque sobre Estados Unidos. Este ataque a los Estados Unidos y su encubrimiento, en ella participó la familia Bush. Y la familia Bush, y en ese momento teníamos al presidente, no sabemos que él tenía el cerebro para saber lo que sabía, pero el hecho es de que esta fue una operación británica que se llevó a cabo con el reinado saudí. Lo mismo es verdad en la segunda fase, con la muerte y el asesinato de nuestro embajador en Libia.
el hecho principal aquí es el no reconocer que el Imperio Británico todavía existe y siempre ha existido. El Imperio Británico, la gente deben de volver a la realidad y reconocer de que el Imperio Británico es un producto del Imperio Romano y que hay una conexión entre el Imperio Romano original y el Imperio Británico. La conexión es lo que llamamos la conexión veneciana. Una es la conexión veneciana original, que fue llevada a cabo con las familias principales de Roma, y cuando el Imperio Romano estaba derrumbándose en ese momento, ellos huyeron hacia la laguna del norte ahí y crearon lo que se conoció como el sistema veneciano. El sistema veneciano es la continuación del Imperio Romano. Es orgánicamente una continuación del Imperio Romano. Y luego tenemos otra sección del Imperio del sistema veneciano, y era de la familia de William de Orange, y esa familia es la que creó el Imperio Británico. Entonces lo que tenemos es esta continuación donde el Imperio Saudí es una extensión del Imperio Británico. El Imperio Británico es una extensión del Imperio Romano, y tuvimos todo un periodo de evoluciones, pero durante esas evoluciones el dinero, el sistema de dinero siempre estuvo allí y otros elementos. Y lo que hicimos en Estados Unidos, lo que pasó fue este problema del Imperio Británico, del Imperio Romano y del Imperio Veneciano fue la maldición de Europa. Así que hubo un gran hombre que inspiró a otro gran hombre para que iniciara el cruzar las aguas del mar Atlántico hacia las Américas, y hubo varios esfuerzos. Colón fue inspirado para hacer esto, y de este proceso hubo una selección de estas regiones al otro lado del Atlántico, que se convirtió en la bahía de Massachusetts, que fundó la concepción básica, y en base a lo que la bahía fue establecida, y con esa conexión con los líderes de la colonia de la bahía de Massachusetts, y eso se convirtió en la Revolución Americana. Entonces, lo que estamos enfrentando, el intento es destruir la Revolución Americana, y la destrucción de la Revolución Americana todavía viene de los descendientes del Imperio Romano, los venecianos de hoy en día, y el sistema veneciano es un sistema muy perverso, y el Imperio veneciano es parto, son nuestros enemigos y quieren destruirnos ahora, y a mi parecer no nos van a destruir, ellos van a ser destruidos. Lynn, varias preguntas han llegado desde los sucesos el lunes en Boston. Y la gente quisiera saber cuál es tu análisis de los bombazos en el maratón de Boston. ¿Cuál es tu análisis a la medida que puedas ofrecer algo, a pesar de que es muy pronto en el proceso? Pero esto fue verdaderamente horrendo, un evento horrendo. Es el maratón más antiguo en el planeta, donde había gente de todo el planeta, cientos de miles de personas vienen a ver el evento, miles de personas participan en él. Y lo que los reportes nos indican, había 2 bombas que estallaron muy cerca a la meta, y sucedió el Día de los Patriotas, que fue el 15 de abril, que es cuando se llevó a cabo el maratón. Y hay información que el FBI en Boston, por lo menos una de las bombas que se usó era de una olla de presión
que era capaz de contener 16 litros de líquido, que tenía clavos y otro material, y fue colocado en una mochila en la zona, y estas dos bombas hicieron muchísimo daño. 3 personas murieron, más de 180 personas fueron hospitalizadas y muchos de ellos tienen daño espantoso a sus piernas debido a dónde fue colocada la bomba. Y también han habido reportes de un incremento de la tensión con varios sucesos en Washington, D.C., donde el equipo contra bombas se le llamó y se espera había la sospecha de que había paquetes y se le llamó al equipo contra bombas. Esto fue durante la semana, y luego habían 2 cartas, una para el presidente Obama y otra al senador Wicker de Mississippi, que tenía veneno ricin. Y el miércoles la planta de fertilizantes en el occidente de Texas estalló, y lo que nos han reportado hasta la fecha parece que fue un accidente, pero no se ha dicho que no fue un crimen. No se ha descartado que no haya sido crimen. Sin decir más, quiero preguntarte cuál es tu análisis de los eventos de esta semana, en particular con lo que pasó en Boston. Tomemos el caso de Boston primero. Ahora, no tenemos los hechos exactos que nos indican quién hizo quién a quién, pero tenemos puntos interesantes. Por ejemplo, el método de olla de presión. Lo que esto significa es que quien hizo este hecho tuvieron ventaja para salir de la situación. En otras palabras, esto no fue un trabajo de atacar y correr. Esto fue una olla de presión que se puso a trabajar como una olla de presión, y es así como estalló. Entonces, esa es la historia que nos han dado, y esa es la mejor evidencia que nos han dado. La otra caso, tenemos algo similar, en donde alguien ha hecho algo que tiene un efecto masivo y se disemina, y no hay una señal de los que propagaron este evento, pero alguien lo propagó. Ahora tenemos al FBI y otros que están buscando, pero esto no es algo no están buscando matar al máximo número de personas. Esto es para crear la pérdida de confianza en la gente y a las autoridades que se protege, y es la forma más conveniente de crear tal efecto. Yo diría de que esto es... Tenemos que ir por el efecto y asumir que el efecto nos está diciendo la historia, y decirle a alguien en el gobierno, hasta que alguien en el gobierno nos dé una explicación. Pero el hecho es de que en la superficie esa es una forma muy inteligente de causar el caos máximo y confusión con el esfuerzo más mínimo. No hicieron tanto actualmente. Nada conspicuo se hizo hasta que esta maldita cosa en Boston estalló. Pero hasta ese momento era un objeto que estaba en la calle, y después estalló. Pero para entonces, aquellos que plantaron la olla de presión se habían ido, de acuerdo a todos los recuentos que nos han dado. Entonces digo que lo que nos han dicho y las suposiciones son la mejor evidencia que tenemos en este momento. Obviamente, esta fue la intención. Hay un patrón de incidentes que fueron intencionales en su naturaleza, y no querían intentar hacerlo como un accidente. No hay nada en
el caso de Boston que diga que fue un accidente, pero hay una configuración de la intención sin esfuerzo. No puedes poner una olla de presión allí que está cocinándose, lista para estallar, y alguien sin problema alguno se camina y se va de la zona después de colocarlo en la zona. O este es lo que nos han indicado. Es la única historia que la policía y el FBI nos han dado. Tenemos varios incidentes en diferentes lugares. Alguien a nivel nacional está operando una situación de caos en Estados Unidos en diferentes áreas y no sabemos cuál va a ser la lista de estas áreas. Yo diría, bien, alguien quiere hacer un desastre. Yo diría, el gobierno actual, el presidente y el gobierno serían la primera área donde quieres mirar. Él puede probar que él de alguna manera no estuvo envuelto directamente o indirectamente, o gente que trabajan a su favor, a su llamado interés, no tenía nada que ver con esto. Y yo pienso que lo que debemos hacer como una nación es simplemente darnos cuenta que este patrón de incidentes que coinciden, excepto que alguien está siendo inteligente y está bombeando efectos terroristas en diferentes partes de Estados Unidos, todo en el mismo periodo corto de tiempo. ¿Quién tiene el interés de hacer esto? La pregunta es, se tiene que hacer, pero la cuestión permanece. Esta será la última pregunta. Recibimos sobre este fin de semana el que nos dijeron que hacia a la reunión del grupo de los 20 que va a reunirse próximamente, que está encabezada por Rusia y va a suceder en San Petersburgo el 8 y 9 de septiembre. Dmitry Rogozin, que está visto que ha pedido por la defensa estratégica de la tierra, sugiere al presidente Putin en una carta que el titular de esta reunión, esta cumbre del grupo de los 20, debe ser la cooperación internacional para la defensa contra asteroides. Y en una carta dijo que el neutralizar la amenaza de asteroides va mucho más allá que los recursos de cualquier país aislado. Debemos combinar los recursos intelectuales y el potencial científico de Estados Unidos, Rusia y otros países en el mundo. Este programa de cooperación incrementaría la confianza entre naciones y al mismo tiempo crearía las condiciones para terminar la enfrentación actual sobre el programa de defensa contra misiles. Y él le llama a una estructura nueva de espacial que se va a llamar por sus siglas AIE. Y en una conferencia de prensa que hizo Dmitry Rogozin en la embajada rusa en Londres, él otra vez hizo un llamado para este sistema internacional de defensa en contra de asteroides y en el contexto de flanquear la enfrentamiento que ahora aumenta sobre el sistema de defensa de misiles. Con esto de fondo, tenemos una pregunta que nos mandó Ben Denniston del equipo investigativo de la RUSHPAC, el grupo científico que se encuentra en la conferencia del 2013 en Flagstaff, Arizona. Es una conferencia internacional y reúne expertos sobre la defensa de los planetas de la NASA, Roscosmos, de las Naciones Unidas y del laboratorio de Livermore en Los Álamos, y universidades y la industria espacial alrededor del mundo. Y lo que Ben dijo sobre la conferencia es de que hay muchos aspectos importantes y emocionantes del reto de la defensa planetaria que están abordando los diferentes conferencistas. Es claro que hay opciones
para mejorar la habilidad de la humanidad de proteger y defender a la tierra si seguimos los programas correctos, apropiados. Sin embargo, hay dos cosas preocupantes que sobresalen. Lo que dice Ben es que aunque hay un incremento limitado del financiamiento de algunos gobiernos para la defensa planetaria, este programa, los recortes totales a la NASA de Obama son brutales y amenazan con cerrar varios programas vitales. Eso además de décadas de estancamiento y la idea de que podemos apoyar a un aspecto de la NASA tomándole el dinero, el presupuesto de otro aspecto de la NASA. Es una locura. Segundo, dijo Ben, la segunda preocupación es ¿cuál es el efecto de el no tener una visión verdadera de la humanidad y su expansión de sus habilidades a través del sistema solar? Las misiones específicas son una cosa, pero crear el que la humanidad tenga acceso rápido a todo el espacio del sistema intrasolar es básico para progresar la existencia. En el pasado había visionarios como Kraft Erika y otros que dieron una visión rigurosa, científica, cultural y filosófica sobre lo que es el imperativo de la humanidad, que el espacio no es una opción, pero hoy día en la comunidad espacial las visiones están siendo cegadas por el velo negro de ser práctico. Y su pregunta es, dado esto, ¿cuál es la mejor manera de activar una nueva generación, una generación que nunca vivió bajo el liderazgo de Franklin Roosevelt o John F. Kennedy? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la falta de visión que ha dominado a esta generación no sea una infección permanente sobre nuestra juventud y las próximas generaciones? Sí. Esa es una pregunta muy específica y tiene una respuesta muy específica. El problema es que la mayoría de la gente no han visto la respuesta porque no han visto los factores que deben mostrarse. Algunos testarudos que no quieren darse cuenta de cuál es la naturaleza de la situación. El hecho es de lo que pasó empieza con la muerte de Franklin Roosevelt. Y si observan que la muerte de Franklin Roosevelt llevó como resultado que grandes transformaciones de la política de Estados Unidos. Y si ven a la naturaleza de esa transformación, se encuentran que la mayoría de la crisis internacional que el mundo sufre desde el momento de la muerte de Franklin Roosevelt, no antes, en el momento de la muerte de Franklin Roosevelt. El hecho que la muerte de Franklin Roosevelt fue una operación casi planeada. En ese momento, ya antes de la invasión hacia Europa, especialmente de Gran Bretaña, antes de eso había una política. Pero entonces los británicos intervinieron para posponer la invasión de Europa, para liberar Europa del problema de los nazis. Y se hizo en base a la edad que tenía Franklin Roosevelt y a su historial médico, y posponiendo esto, que por lo menos fue pospuesto por un año o casi una parte de un año, pudimos haber completado la invasión y del derrocamiento de Hitler. Pero las instituciones británicas, incluyendo el gran hombre, actuaron todos para evitar la liberación de Europa para que no sucediera a tiempo mientras Franklin Roosevelt estaba vivo para tomar las decisiones. Y vean las decisiones que Roosevelt tenía al final de la guerra,
ya se rompieron por órdenes de los británicos, pero por el nuevo presidente, quien era un verdadero apestoso, un vago de Wall Street. Y tuvimos eso por todo un periodo, y lo que se hizo bajo Truman fue un proceso de destrucción moral en contra de nuestra propia gente, incluyendo la gente que regresó de cumplir su servicio militar en el exterior. Y después tuvimos un escape de eso. Tuvimos un grupo alrededor de un grupo de líderes, el famoso presidente de Francia, y quienes estaban movilizados ¿con quién? Con nuestro nuevo presidente, John F. Kennedy. Y las cosas iban bien. Y después asesinaron a John F. Kennedy, y el resultado, y después su hermano fue asesinado, misteriosamente fue asesinado. Y desde ese momento en adelante, de la muerte de John F. Kennedy, lo que tuvimos fue una degeneración moral de los jóvenes de Estados Unidos. Empezó a mediados de los 60s y después parecía como una enfermedad para principios de los 1970s. Y esto es lo que pasó. Ahora, por lo tanto, llegamos a un punto donde la intención moral, las preocupaciones que motivaron a la gente que iban a hacer el trabajo de explorar el espacio, se acabó. Se acabó con la muerte de Franklin Roosevelt. Ya no estaba. Después de John F. Kennedy reinició eso, pero para final de la guerra en Indochina ya no había nadie ahí. La generación joven ya era corrupta, y de un tipo específico de corrupción, con actividades. Hemos ido desde entonces en declive. La política verde que empezó cuando se deshicieron de John F. Kennedy ahora rige. Ahora tenemos a una población que es una población adulta, una población adulterada, digamos, que se opone a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son depravados. Son una degeneración depravada. Y esto es lo que sucedió. Estamos enfrentados a la crisis más grande que la humanidad haya visto, la amenaza de una extinción, incluyendo la extinción de la especie humana. Es posible. Y por lo tanto, ese es el problema. Debemos reconocer de que ese es el problema. Probablemente la mejor manera de abordarlo es con esta cuestión de la crisis económica. Las vidas mismas de la gente en Estados Unidos y en Europa están al borde de la extinción. Es la forma en que hay que mirar a esto. No debemos decir, ¿cuál es este misterio? ¿Cuál es la oposición? La oposición se conoce desde hace mucho tiempo. La oposición fue el enemigo de que Estados Unidos representa, que es el Imperio Británico. El enemigo es el Imperio Británico. Es el Imperio Británico que debe ser derrotado en este caso. Es la reina de Inglaterra quien propuso y demandó la reducción de la población humana de 7,000 millones de gente a 1,000 millones de personas. ¿Qué es eso? Ella demandó la reducción de la población humana del planeta de 7,000 millones de personas a reducción a 1,000 millones, y promueve esta política. Ella y su títere, nuestro presidente actual, han promovido esta política de genocidio. Hemos matado el suministro de alimentos a nuestra propia gente en Estados Unidos. No es algo que nos hicieron deliberadamente, y esos son los problemas que enfrentamos. Y si no entendemos
y despertamos al hecho que tenemos a un enemigo interno entre nosotros. Un enemigo que es ejemplificado por los banqueros que conocemos cuáles, banqueros que se llevan a cabo las cosas que nos están haciendo ahora, la destrucción de nuestra economía. Ese es el problema. Si tratamos de componer los problemas uno a uno y darle lecciones sobre la moralidad o las amenazas del espacio exterior, eso no va a funcionar. Debemos llegar a la verdadera fuente del problema, de la amenaza. ¿Quién es la gente que ha creado la amenaza, que ha creado la perspectiva de aceptar este tipo de política? ¿Cómo podemos eliminar la enfermedad sin remover la enfermedad? Y la enfermedad en este caso es el efecto intelectual que empezó, en nuestro caso particular, a mi experiencia con la muerte de Franklin Roosevelt, cuando se pospuso la invasión exitosa de Europa para eliminar el sistema nazi, cuando se pospuso para esperar el que muriera Franklin Roosevelt, es cuando empezó el problema. Tenemos que volver a esa raíz y ver de dónde vino el problema y quién lo hizo. Entonces, podemos tener la habilidad de ver el problema que debemos abordar. Con esto tenemos el fin de nuestra videoconferencia por hoy. Muchas gracias, LaRouche, por estar con nosotros desde Europa y vamos a tener esta ocasión de nuevo el próximo viernes. Gracias, Leandra, por estar aquí conmigo en el estudio y gracias a ustedes por estar con nosotros.